Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo allí los primeros 3 versículos, pues estaremos reflexionando en esta mañana bajo el tema Hijos de Dios. Precisamente cantábamos de esa maravillosa realidad de ser llamados hijos de Dios. Dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor continúe añadiendo bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. El cristianismo, mis hermanos, desde sus mismos inicios, siempre ha tenido oposición directa, activa y en muchas ocasiones de manera muy sutil de parte de Satanás y el mundo sobre el cual es decir, Satanás, ha ejercido influencia y ejerce influencia aún en nuestros días. De hecho, una de las tácticas más usadas por Satanás a lo largo de la era cristiana es usar astutamente las enseñanzas de este mundo para persuadir o tratar de persuadir o seducir a la iglesia cristiana y guiarla o llevarla hacia el error. Pues haciendo esto, él estaría apartándonos de la verdad de Dios. De hecho, nuestro adversario es tan astuto que si tiene que usar la misma palabra de Dios y desviarla, Él la va a usar. Él la va a usar precisamente para la época en que el apóstol Juan escribe esta carta a sus lectores, es decir, a la iglesia o a las iglesias que se encontraban en Éfeso. Allí a estos hermanos, Juan le está escribiendo, pues allí estaban siendo saturados con una falsa enseñanza, una enseñanza antibíblica, pues maestros fraudulentos habían penetrado allí con una filosofía mundanal para enseñarla a la iglesia. Ellos estaban promoviendo la idea de que había un nuevo conocimiento que se tenía que prestar atención, y era un conocimiento que se derivaba de Platón, el filósofo Platón. Platón enseñaba que la materia era lo que era malo y que el espíritu era bueno. Quiere decir que para Platón nuestro cuerpo físico, que es material, es tangible, es malo, y nuestro espíritu o nuestras almas, que es lo intangible, es bueno. Y cuando tú oyes este tipo de enseñanza, tiene que irte obviamente a la palabra de Dios. Porque cuando el pecado entró al mundo, no fue nuestro cuerpo que se corrompió solamente, no, nuestras almas o nuestro espíritu fueron corrompidos. De hecho, esa parte intangible que llamamos
alma o espíritu, es de donde proceden nuestros pensamientos. Quiere decir que cuando yo tengo un pensamiento pecaminoso y guío a mi cuerpo a pecar, es el todo que está pecando. El alma o el espíritu con todo y cuerpo. Decir que lo que es malo es el cuerpo físico y que lo que es bueno es el espíritu es contradecir de manera radical lo que dice la palabra de Dios. Nuestras mentes, nuestras almas fueron corrompidas al igual que nuestro cuerpo. De manera que no es cierto que, como decía Platón, el espíritu está encarcelado en un cuerpo y que será liberado algún día. Este tipo de enseñanza estaban penetrando a la iglesia en Éfeso y algunos estaban siendo arrastrados a tal punto que se estaba enseñando que Cristo había venido en espíritu y no en cuerpo, que lo que pasó con él era que él había dado un aspecto fantasmal de un cuerpo físico, pero que él había venido en espíritu. Eso se estaba promoviendo, ese tipo de herejía, en la iglesia o en las iglesias de Éfeso. Precisamente Juan, que era el único apóstol que quedaba para esa época, ya el resto había muerto. Juan está contrarrestando esa herejía para evitar y para cuidar el pueblo de Dios. De hecho, mira lo que Juan les dice precisamente a estos hermanos en primera de Juan 4. Él dice en el verso 2: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No fue en espíritu que Cristo vino, Él vino con un cuerpo físico como el tuyo, como el mío, para poder salvarnos. De manera que, teniendo esto en mente y habiendo contextualizado el texto, quisiera pasar a considerar nuestro primer punto, y es el amor de Dios Padre para con sus hijos. Dice el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es obvio que en este pasaje el apóstol Juan quería llamar la atención de su audiencia, pues Juan, que ministraba a aquellos hermanos, estaba queriendo llevarlo a meditar, a reflexionar, a analizar la clase de amor que Dios había derramado sobre ellos. Es un imperativo que él utiliza: mirad, observen cuál clase de amor Dios le ha dado. Pues aunque ciertamente el amor de Dios es inescrutable, hermano, pues por más que nosotros meditemos, reflexionemos, en nuestra mente finita, limitada, pecadora, nosotros no vamos a entender a plenitud total ese amor de Dios para con nosotros. Sin embargo, Juan dice, pero debemos reflexionar en ese amor de Dios. Tenemos que meditar en ese amor de Dios. ¿Qué clase de amor es este
que Dios nos ha dado a un punto tal que nos ha hecho hijos de Él. Y eso no es poca cosa. Por consiguiente, debemos usar nuestra máxima capacidad mental, debemos usar nuestro cuerpo y alma para reflexionar en este amor sin igual. Amor que ha sido derramado para todo creyente que ha venido a Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros en esa reflexión tenemos que revisarnos, pues nosotros antes pertenecíamos a ese mundo que se opone radicalmente a Dios y a su palabra. Nosotros estábamos allí. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera que nos sacó de allí, siendo nosotros sus enemigos, para hacernos sus hijos. Siendo nosotros rebeldes, pecadores, personas que no vivíamos conforme a sus preceptos, sino más bien que vivíamos de espalda a Dios, Dios en ese amor bondadoso, a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a quien mandó a morir por nosotros, nos ha hecho hijos de Él. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, pues de hecho no lo amábamos, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Dios, en su incomprensible amor por nosotros, decide enviar al mundo lo más preciado que Él tenía, que era su propio Hijo, en quien no había pecado, en quien no había maldad. Dios, por amor de personas pecadoras como tú y como yo, rebeldes a Dios, Dios sacrifica a su Hijo, al Santo, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos entender esa clase de amor? Por eso le decía que es un amor inescrutable, profundo infinitamente. Sin embargo, Dios lo ha derramado para hacernos hijos de Dios. Nuestro hermano Guillermo precisamente citaba el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verso 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron a quien, a Cristo, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos suyos, hijos de Dios. De manera que no es todo el mundo que es hijo de Dios, porque esa es otra enseñanza que este mundo promueve. Todos somos hijos de Dios. Una cosa es que todos somos creación de Dios, y otra cosa muy diferente es que seamos hijos de Dios. Mas a todo lo que le recibieron, a eso Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es bueno que nosotros meditemos en esto para que nuestras almas, auxiliadas por el Espíritu Santo, nos ayude a darle una mejor adoración a Dios.
Porque lo que se ha hecho por nosotros es indescriptible. No tiene precio. Entonces debemos meditar en esa clase de amor. Muchas personas o algunas personas entienden que son hijos de Dios porque no roban, porque no son alcohólicos, porque son gente de su casa, porque mira, yo no le he hecho un mal a nadie. Muchas personas entienden que eso lo califica ser hijo de Dios, e inclusive muchas personas dicen, no, pero yo voy a estar a la iglesia, todos los domingos yo voy a la iglesia. Déjame citarle un ejemplo bíblico de una persona que creía que era hijo de Dios porque hacía esas cosas. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Dice Lucas, capítulo 18, desde el versículo 9 en adelante, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que yo gano, de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, es bueno que veamos ese detalle. El publicano ni se consideraba digno de estar cerca. Estando lejos, que quería ni aún alzar los ojos al cielo, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro, que se creía hijo de Dios, salvo porque él no era ladrón, porque él no se congregaba, porque él oraba, porque él ayunaba, diezmaba, era un hombre religioso, era un hombre fiel a su congregación, pues como acabamos de decir, diezmaba de sus bienes. Sin embargo, esas obras no lo calificaban para que él vaya al cielo. Y Cristo mismo lo dice. El otro que se arrepintió, que reconoció que no era digno ni siquiera de alzar su vista al cielo por su pecaminosidad, reconociendo la santidad majestuosa de Dios, reconoce que él no es digno del favor de Dios y pide misericordia. El otro, confiando en sus obras, decía: no, yo tengo mi visado seguro, yo soy hijo de Dios, yo voy para el cielo. Cristo dijo: ese fue a su casa no justificado. El otro fue a su casa declarado justo, por consiguiente, declarado hijo de Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios para aquellos, pues puede ser que aquí hayan personas así, que piensan: bueno, como yo voy a la iglesia, como yo no robo, como yo no soy alcohólico, como yo soy una persona de mi casa,
Personas con esa mentalidad moralista, que hay muchos y abundan por doquier, pueden pensar que por eso ellos son hijos de Dios, que por eso ellos han cumplido la ley de Dios. Mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, no hay manera alguna de que una persona, por sus buenas obras, se pueda salvar. Porque por un solo pecado que cometa, se hace culpable de todo. Si fuese así, hermano, porque hasta sin irnos a la Biblia, solamente usando la lógica, si fuese así, que el ser humano se puede salvar por sus obras, ¿para qué crucificar a Cristo? ¿Qué sentido tiene mandar a Cristo, en quien no hubo pecado, a que sea asesinado por pecadores y a que recibiera la ira de Dios, si la gente se puede salvar por sus obras? Precisamente en eso consiste el amor de Dios, que como no nos podemos salvar por nuestras obras, Dios tiene que hacer algo para salvarnos, y es crucificar a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, dice él, no es de vosotros, no es un don de nosotros, no es algo que nosotros podemos cumplir, es lo que quiere decir. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si va a ser por obra, es por la obra que Cristo hizo a nuestro favor, la única que Dios recibe. De hecho, Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, la ley de Dios perfectamente, y por eso Él era el calificado para salvar a todo aquel que cree. Porque no hubo pecado, porque era una gente sin pecado. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para perdón de los pecados, se buscaba un cordero, pero ese cordero no podía tener mancha ni defecto, tenía que ser perfecto, para que esa sangre, o por medio de esa sangre, el pueblo, cuando se arrepentía, era perdonado. Pero eso era algo que apuntaba a Cristo. Por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto que dejó su trono de gloria para morir por viles pecadores como tú y como yo. Habiendo observado como primer punto el amor de Dios para con sus hijos, observemos ahora como segundo punto una promesa de Dios Padre para con sus hijos. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! ¡Qué promesa la que tenemos los hijos de Dios! Juan quiere traer este tipo de convicción a los hermanos de esta realidad que únicamente se va a cumplir en todos aquellos que somos hijos de Dios. Todos aquellos que por gracia hemos recibido ese amor de Dios por medio de Jesucristo, quien como evidencia de ese amor, Dios Padre lo crucificó
y lo resucitó para que todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe, entonces sean adoptados hijos de Dios. Esa es la promesa que nos espera, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga, la segunda venida de Jesucristo, nosotros seremos semejantes a Él. Aquí se está hablando de la manifestación de Cristo en su segunda venida. Manifestación que todo hijo de Dios en cualquier parte del mundo anhela que llegue. Esa es nuestra esperanza. Esa es por la que seguimos hacia adelante, porque sabemos, como dice Juan, que seremos como Él, o semejante a Él más bien. No es que seremos como Cristo, sino semejante a Él. Ahora bien, ¿qué significa que seremos semejantes a Él? Porque Juan no dice que seremos como Cristo, no, semejante a Cristo. Bueno, en primer lugar significa que con su segunda venida y su manifestación gloriosa, todas nuestras armas serán hechas perfectas en santidad. ¡Wow! Todas nuestras armas o nuestro espíritu será hecho perfecto, salud, en santidad. Y tiene que ser así. Fíjate cómo Dios en su amor tiene todo programado, orquestado, porque nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos ver a Dios y vivir. Recuerden lo que pasó con Moisés, que quería ver el rostro. No, pero Moisés, pero si tú ves, es fulminante que tú vas a quedar ahí. Nadie puede ver a Dios y vivir en la condición como estamos. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor, por eso es que cuando dice Juan, seremos semejantes a Él, es que nuestras armas serán completamente perfectas, sin pecado. Y ahora sí podemos entonces ver el rostro de Dios. Eso es lo que nos espera a nosotros en su segunda venida. No podemos morar con Dios en esta naturaleza, pero en la naturaleza que nos espera, sí, porque con la segunda venida de Cristo, nuestras armas serán completamente perfectas para poder entonces habitar con nuestro Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, en el versículo 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es decir, a los creyentes, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos a ser perfectos en espíritu. Pero en segundo lugar, noten que Juan dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, veremos a Cristo con su cuerpo, un cuerpo glorioso, lo veremos en el cielo o cuando venga y nosotros
vamos a ser semejantes a Él en cuanto al cuerpo, a esta parte tangible, pero cuerpos obviamente ya glorificados. Seremos semejantes a Él porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice Pablo, precisamente contrarrestando una enseñanza también falsa que se había penetrado a la iglesia de Corinto, donde se decía que Cristo no había resucitado. Óigame, si Cristo no resucitó, recojan todo, que entonces aquí estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, aquí nosotros estamos perdiendo el tiempo. Mira lo que dice Pablo, precisamente a los Corintios, en el capítulo 15, desde el verso 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es imposible que Cristo no haya resucitado. De hecho, la tumba aún al día de hoy está vacía. Y estará vacía porque Él está en su trono de gloria. Entonces Cristo resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también seremos resucitados. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, nos espera en Cristo una manifestación gloriosa, pues tendremos armas perfectas, cuerpos glorificados. ¿Tú te imaginas? Ya no habrá más lucha con el pecado, ya no habrá más lucha con enfermedad, ya no habrá más lucha para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no tendremos pecado. Seremos sin pecado, seremos perfectos. Qué maravillosa promesa tenemos los hijos de Dios. Qué gran amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Hasta este punto de nuestro mensaje hemos visto, en primer lugar, el amor de Dios Padre para con sus hijos. Hemos visto, en segundo lugar, una promesa de Dios Padre para con sus hijos. Consideremos ahora, en tercer lugar y como último punto, el accionar de los hijos de Dios mientras esperan la manifestación de Cristo. El accionar de los hijos de Dios mientras esperan la manifestación de Cristo. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La idea que Juan quiere transmitir es: analicen, mediten en esa clase de amor. Y cuando nosotros meditamos en esa clase de amor que ha sido derramada a nuestro favor, lo mínimo que tenemos que hacer es luchar con nuestro remanente de pecado. No para salvación, porque ya somos salvos por medio de la obra de Cristo, pero sí para santificación, para agradar a Dios. Luchando, lidiando con nuestra carnalidad.
De hecho, todo hijo de Dios, que es un hijo de Dios verdadero, batalla diariamente en su vida terrenal contra el pecado. Todo hijo de Dios verdadero batalla diariamente con el remanente de pecado que todavía mora en él. De hecho, si esto no es así, déjame citarte lo que dijo un puritano del pasado llamado John Owen. John Owen dice, y cito, aquel para quien el pecado no es la mayor carga, el mayor dolor y el mayor problema, no es un verdadero creyente. Si tú no tienes carga con el pecado que mora en ti, si esto no es un problema para ti, dice John Owen, no es un verdadero creyente. Porque todo verdadero creyente, por amor a su Señor, por esa clase de amor que Dios ha derramado sobre él, batalla diariamente con ese remanente de pecado. Se contrista cuando cae, porque el mismo Espíritu que también se contrista lo contrista a él. Ya en el creyente, en los hijos de Dios, mora el Espíritu de Cristo. Y no puede ser que si en el creyente o en los hijos de Dios mora el Espíritu de Cristo, no puede ser que un creyente se pase su vida entera pecando y no sienta ninguna carga. Por eso que dice, oh, no, pero si no siente ninguna carga, si ese no es su mayor problema, pues entonces ese no es un verdadero hijo de Dios. Por eso es, hermanos, que tenemos que analizarnos a la luz de las Escrituras. Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hermanos, hermanas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué clase de amor? Se cuenta del pastor inglés Charles Spurgeon, un hombre de Dios del pasado que fue usado grandemente por Dios a través de su ministerio a un punto tal que revolucionó Inglaterra. En su iglesia hacían filas para ir a escuchar la predicación de Spurgeon. Filas. ¿Tú puedes creer eso? Filas para ir a escuchar a un predicador de la unción que tenía este siervo de Dios. Sin embargo, Spurgeon no era cristiano hasta los 15 años. A pesar de que él había sido criado bajo la influencia del Evangelio, pues sus padres, sus abuelos eran cristianos e inclusive eran pastores. Spurgeon tenía un dilema, tenía una batalla cuando tenía 15 años, pues él sabía, eso lo cuenta él sabía que no era cristiano, que aunque él iba a la iglesia, aunque él tenía una vida religiosa, él en su interior sabía que no era cristiano. Uno de esos domingos en que la familia se congregaba, había caído una gran nevada
Y su padre estaba predicando por una iglesia y su madre, quizás para que él no se deje de congregar, le recomendó que vaya a una pequeña capilla cercana a la casa, una pequeña capilla metodista creo que era, donde era una pequeña congregación como de 12, 15 personas, más o menos, estaban reunidos en esa ocasión, y Spurgeon va y se dirige a esa iglesia, entra, para colmo de males, por así decirlo, pues en Dios no hay casualidad. El pastor de esa iglesia tampoco había podido asistir por la nevada misma. Por lo que un hermano de la congregación se para, va hacia el púlpito y predica de Isaías capítulo 45, versículo 22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuenta Spurgeon que ese predicador desconocido, porque es un predicador desconocido, inició su mensaje con la oración inicial del pasaje que él leyó de Isaías: mirad a mí. Y decía que él, el predicador, que mirar no era una tarea que requería de mucho esfuerzo. Decía ese predicador: un hombre no necesita ir al colegio para aprender a mirar. Tú no puedes ser decía él, tú puedes ser inclusive un tonto y no necesitas grandes esfuerzos para mirar. Y seguía diciendo, el texto dice: mirad a mí. Continuaba él diciendo: muchos están mirándose a sí mismo. Recuerda que el fariseo se miraba a sí mismo. Él no miraba a Cristo. Entonces decía este predicador desconocido: muchos están mirándose a sí mismos, pero no tiene sentido mirarse hacia allí o mirar hacia allí, pues nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. ¿Han escuchado la expresión: descubre el campeón que hay en ti? La autosuficiencia. Decía ese predicador que no tiene sentido mirarse a sí mismo en el sentido de tú conseguir consuelo. Decía él: Cristo dice: mirad a mí. Y que en una ocasión el predicador fijó los ojos hacia Spurgeon y le dijo: a ti, joven, te digo, mirad a Cristo que está sudando gotas de sangre, mirad a mí que estoy colgado en una cruz, mirad a mí que he sido muerto y enterrado, mirad a mí que resucité, mirad a mí que ascendí a los cielos. Entonces el predicador le dice al joven Spurgeon que su vida iba a continuar siendo miserable si él no abrazaba el texto que se le estaba predicando. Dice Spurgeon que sus ojos fueron abiertos. Ahí fue que Spurgeon conoció el Evangelio, conoció la obra salvífica
que Cristo estaba haciendo a favor del pecador. Mirad a Cristo. Si aquí hay alguien que aún está sin Cristo, yo voy a apropiarme de la declaración de ese predicador desconocido. Mirad a Cristo. La palabra de Dios dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No es como dicen por ahí que nunca es tarde para empezar, no, a veces tarde. A veces tarde. Y Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando Cristo venga, que es la promesa que esperamos los hijos de Dios, Él no viene como cordero ya Él vino como cordero, Él viene como león, Él viene como juez. Es ahora que el que está sin Cristo tiene que mirar a Cristo, mirar la cruz, mirar el sacrificio, mirar esa clase de amor que Dios ha dado para que pueda ser llamado hijo de Dios. Pero es ahora, no es cuando Cristo venga, porque ya Él no viene como cordero, Él viene como juez. Mirad a Cristo, pues tu vida, si no abrazas el Evangelio ahora, va a tener una eternidad terrible. Una eternidad por los siglos de los siglos de los siglos en el infierno. Porque no solamente resucitarán los hijos de Dios, también los que no son hijos de Dios van a resucitar, pero para llevarlo a su destino, mira, eternamente y para siempre, el infierno. Mirad a Cristo en esta mañana, mira su sacrificio, ven a Cristo, no lo postergue más, pues te puede pesar.